Gracias, Mario. Efectivamente, desde este punto de transmisión, el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional ya se ha dado inicio a la sesión de la comisión que investiga los presuntos actos de corrupción, de coimas y posibles dádivas por parte de empresas brasileñas como Odebrecht, Camargo Correas, OAS y otros, precisamente con contratos y licitaciones realizadas con el Estado peruano y diferentes obras hechas en nuestro país. Al respecto, esta comisión investigadora del denominado caso Lavallato, que preside la congresista Rosa María Bartra, pues ya rindió su juramento. Svetlana Tarasova, un poco difícil pronunciar este nombre. Ella es precisamente representante también de operaciones y mantenimiento de la línea 1 del Metro de Lima y está rindiendo explicaciones, acaba de iniciar su exposición con relación a este importante tema, que también es un asunto que investiga esta comisión multipartidaria. Veamos el desarrollo de la misma. Valor referencial. Bueno, me gustaría enfocar el tema explicando un poco el proyecto en sí. El proyecto es un conjunto de varios componentes. Los dos componentes principales son obras civiles y equipamiento electromecánico. Dentro de equipamiento electromecánico tenemos varios sistemas. Estamos hablando sobre telecomunicaciones, sistema de control de pasajeros, vías férreas, que es mi especialidad y que yo estaba a cargo como jefe de vías férreas todo ese tiempo, hasta 2009. Tenemos sistema de control de pasajeros, tenemos metal rodante, tenemos equipos auxiliares. Entonces, en este caso, el valor referencial como especificaciones técnicas que fueron proporcionados en su oportunidad para la revisión al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, comprenden todos esos componentes. Cada uno de especialistas, porque el ATE cuenta con especialistas en todas esas tramas, ha colaborado en la elaboración de especificaciones técnicas básicas que formaron parte de nuestro entregable y también en valor referencial. Entonces, el documento o los documentos que fueron proporcionados sí fueron elaborados en equipo. En equipo por especialistas que nosotros tenemos. La ATE sí cuenta con especialistas en todas esas especialidades en realidad, como obras civiles, también equipamiento electromecánico. Esa información fue solicitada en su momento por Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del convenio. Y la ATE lo que se ha encargado a entregar las especificaciones técnicas básicas, los términos de referencia también y valor referencial. Pero eso se ha hecho en base del expediente que se ha quedado después de Consorcio Translima. Translima, una vez terminando sus labores, por X razones que se ha cancelado ese contrato, ha dejado el expediente que obviamente tenía que ser en una otra forma actualizado, porque es un expediente antiguo de 1992, más o menos. Entonces, los especialistas del ATE, cada uno en su rama, ha elaborado o ha actualizado, en este caso, las especificaciones técnicas básicas, así como también valor referencial, que no fue un trabajo en realidad fácil. ¿Y por qué? Porque en este momento no había muchas cotizaciones. Entonces fue un trabajo bastante complicado y sí necesitaba consultoría. Por tal motivo,
la ATE lo que ha hecho es elaborar y presentar al MTC, en este caso a Provías, que sí tenían mayor experiencia en la licitación de esos proyectos, ¿no?, para su revisión. Bueno, eso básicamente lo que puedo comunicar. Muchas gracias, señora Tarasova. Se ofrece el uso de la palabra. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Gracias, presidenta. Para recurrir a los conocimientos técnicos que tiene la señora Tarasova y poder absolver algunas de las interrogantes que sobre este tema se han manifestado, no solamente desde ahora, sino desde incluso la comisión anterior, que es el tema del precio final de la obra, en la que se establece la hipótesis de que habiendo una diferencia de casi 50% entre el precio original y el precio final que se paga, hay presunción de que esto puede haber sido motivado por, digamos, intenciones de corrupción y no por intenciones de carácter técnico. El tramo 1, por ejemplo, se establece que se hizo un valor referencial de 410 millones de dólares y terminó costando 519 millones de dólares. El tramo 2 se contrató por un valor de 583 millones de dólares y terminó pagándose 885 millones de dólares. Su opinión al respecto, ¿por qué razón los precios se elevaban de esa manera? ¿Qué es lo que ocurría en el camino? Señora Bueno, Tarasova. Muchas gracias por su pregunta. A través de usted, señora presidenta. En la etapa de ejecución de la obra, yo estaba trabajando en OSITRAM, 2011-2012. Por tal motivo no tenía ninguna participación en este caso. Entonces no desconozco realmente cuáles son los motivos por qué se ha incrementado el precio. No estaba en la ATE. Pero OSITRAM también no tiene que ver eso, como organismo supervisor de una obra de transportes, ¿no le corresponde también a OSITRAM, donde estaba usted, recibir los reportes de las entidades que están, de las empresas que están haciendo la obra, más el del Ministerio de Transportes, y tener una revisión, una supervisión? En este caso es la obra, ¿me permite? Sí, gracias. En este caso es la obra pública. El cliente fue la ATE. Y supervisor, en este caso OSITRAM, entra cuando hay un contrato de concesión. Y esa obra fue ejecutada fuera del contrato de concesión, es una obra pública. Sí, me permite una interrupción, congresista Mulder. Señora Tarasova, lo que dice es relativamente cierto, porque el congresista Mulder le está preguntando por el precio final. Sin embargo, usted sí participó en una etapa de determinación del precio que tiene que ver con el valor referencial. Estando usted formando parte del equipo, se incrementó el valor referencial en más de 81 millones de dólares. Entonces, me gustaría también, aprovechando la pregunta del congresista Mulder, que nos hable sobre ese incremento. Sí, efectivamente, todo el equipo ha participado en valor referencial, porque, vuelvo a repetir, el presupuesto tiene varias partidas: equipamiento electromecánico y obras civiles. En este caso, se ha tomado en cuenta el expediente antiguo de 1992 y se ha llegado a una actualización. Cuando hemos actualizado, y eso sí se refleja en los informes, en realidad no había, como yo he dicho anteriormente, no habían cotizaciones, por ejemplo, en caso de equipamiento electromecánico, entonces se ha basado en estimaciones. Por tal motivo, la revisión de valor referencial fue solicitada hacia Provías o hacia el MTC.
por justamente no tener esa experiencia en este momento, LATE, en contratación o licitación de esos proyectos. Entonces, hablando sobre 85 millones, lo que usted menciona, sí fueron incorporados dentro de presupuesto de valor referencial después de varias revisiones efectuadas por Provías Nacional, así como consultores de la CAF y participación de todo el equipo de la ATE, de los ingenieros y especialistas en la materia. En este caso, si me permite también aclarar que se han considerado varios conceptos y esos conceptos están dentro del presupuesto. Gracias, congresista Mulder. ¿Terminó? Perfecto. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Damos la bienvenida al congresista Jorge Castro y al congresista Víctor Andrés García Belaunde, siendo las 10:07 de la mañana, contamos con el quórum reglamentario, pasamos a sesión ordinaria. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Continuamos nosotros entonces. Este incremento, señora Tarasova, se hizo en un plazo bastante corto de tiempo. ¿Puede especificarnos en todo caso quiénes fueron estos profesionales y a quiénes se contrató como consultores, ya que menciona que hubieron consultorías para poder justificar este incremento, que no fue de 85, sino de 87.440.018 dólares? Sí, por supuesto que sí. En este caso, la ATE no tenía consultores. Los consultores fueron contratados por Provías. Entonces, habían varias reuniones con los especialistas de la ATE, que vuelvo a repetir que cada uno tiene a su cargo, digamos, el componente del sistema o también en obras civiles. Y durante todo ese tiempo, no es necesariamente que documentariamente había un corto plazo, sí, de 4 días, me acuerdo ahora, pero sin embargo, habían reuniones previas también. Entonces, en esas reuniones previas sí se ha conversado con consultores de Provías Nacional, así como con consultores de la CAF. La ATE no ha contratado a los consultores, no estaba incapacitada. Estos consultores, dice, de Provías Nacional y de la CAF. ¿Puede decirnos quiénes eran, ya que usted ha hecho consultas con ellos? Sí, lo que pasa es que en este caso yo no es necesariamente que he participado en todas las reuniones. Han venido varios especialistas de Provías Nacional, ahorita yo no tengo nombres en la cabeza, pero eso se puede averiguar a través del libro de ingresos, ¿no? De asistencia, por ejemplo. Y especialistas de la CAF, que es Jorge Cohn, ¿no? Que sí ha participado también. Perdón, ¿quién de la CAF? Jorge Cohn. Tal cual usted nos acaba de mencionar, laboró desde el año 2003 y ha ejercido diversos puestos. Sí. Uno de ellos, jefe de vías, jefe de obras del 2003 al 2009, de acuerdo a lo que nosotros hemos verificado en su ficha de datos. Por eso estaba encargada de la preparación de expedientes técnicos para la extensión de la línea 1 del metro. Usted era el especialista, de acuerdo a lo que nos ha mencionado, en ferrovías. A partir de agosto del 2009 estuvo como gerente de desarrollo. Como tal, se encargaba de la preparación de expedientes técnicos para la extensión de la línea 1 hasta Grau bajo la modalidad de concurso-oferta. Esto significa que usted estaba muy bien preparada en la elaboración de valores referenciales. Se supone que conocía muy bien la elaboración de las partes técnicas, bases de licitación y contratos de concesión. Entonces, dada la experiencia amplia que usted tiene, ¿podría explicarnos cómo se hace la modificación del valor referencial de una obra pública? Háblenos, por favor, de los requisitos y condiciones para elevar ese valor referencial. Sí. Bueno,
Yo estaba como jefe de vías desde 2003 hasta 2009. De ahí, en adición a mis funciones, me han encargado también jefatura de obras, porque en este momento no existía gerente, que jerárquicamente yo debería depender de un gerente de obras, pero no existía en la ATE, digamos, este puesto. Entonces me han encargado temporalmente eso. Y ahí donde se ha desarrollado, bueno, anteriormente también, porque las especificaciones técnicas se han elaborado también en su oportunidad o se han modificado o se han actualizado en su oportunidad para 2 intentos de concesión. Desde 2003 se ha hecho 2 intentos para entregar ese proyecto a la concesión llave en mano. Entonces estamos hablando sobre especificaciones técnicas que ya han venido desde Tralima y fueron actualizados en 2 oportunidades. En este caso esa fue la 3ª oportunidad. Pero esas especificaciones técnicas obviamente tenían que ser compatibles con modernización, con nuevas tecnologías que sí se aplicaban para el proyecto en esta época, porque desde 1992 ya ha pasado bastante tiempo y la ingeniería sigue adelante. Entonces, esa fue la etapa de elaboración de valor referencial. Sí, pero yo le pregunté cuáles son los requisitos y condiciones en un proceso de esta naturaleza para elevar el valor referencial de una obra pública. Bueno, el valor referencial en realidad en la etapa previa sí fue modificado justamente por las observaciones a través de consultores, porque cuando uno no cuenta con consultoría de ese tipo solicita a alguien, ¿no? En este caso fue la CAF y fue Provías que han observado valor referencial en diferentes puntos que posteriormente fue revisado, ¿no? Por especialistas del ATE y sí, en este caso fue modificado. Sí, esos son factores. Sí, permítame que le interrumpa, sí. Porque nuevamente insisto, yo le estoy preguntando técnicamente, dada la enorme experiencia que usted tiene y que lo ha expuesto acá, los requisitos o condiciones para modificar el valor referencial. No le estoy preguntando si alguien hizo observaciones, sino para hacer un incremento de un valor referencial en general en cualquier obra pública, ¿cuáles son los requisitos y condiciones? Bueno, vamos a hablar en este caso sobre este valor referencial que fue modificado específico, ¿sí? Ya. Bueno, el primer factor que no se ha considerado dentro del valor referencial, nuevas tecnologías que usan, por ejemplo, para lanzamiento de vigas. Es una tecnología que permite, en plazos cortos, realizar la construcción de viaducto sin perjudicar el movimiento de la ciudad, sin mayor impacto, ¿no? Entonces, en este caso no se ha considerado. También no se ha considerado, por ejemplo, que las estaciones, porque el proyecto que hemos tenido fue el proyecto bastante antiguo, ¿no? Entonces no se ha considerado que las estaciones de mayor demanda, por ejemplo, como Grau, Gamara, en este caso Angamos, sí necesitan otro proyecto, otro diseño, por tener mayor demanda, por considerar también interconexión futura con otros métodos de transporte, por ejemplo. Por otro lado, el viaducto, como las estaciones estaban construidos, en algunos casos, y ustedes han visto también eso, que había una parte que sí fue construida, otra parte no, una parte más avanzada con plataforma, otra parte menos avanzada. Entonces ahí también se ha aplicado un coeficiente, ¿no?, al tramo en construcción. Ese coeficiente se ha determinado a través de Estación Jorge Chávez, porque Estación Jorge Chávez sí fue un poco más avanzada.
Y también se ha aplicado el factor de imprevistos y contingencias que no se ha considerado anteriormente. En caso de obras civiles, en equipamiento electromecánico. Esos son los factores que fueron incluidos dentro del valor referencial. Nos acaba de decir, a pesar que no está respondiendo a mi pregunta, porque yo le he preguntado en general cuáles son los requisitos y condiciones para que una obra pública pueda modificar, en este caso incrementando sustancialmente, porque hablamos de más del 25% su valor referencial. Nos ha mencionado al señor Jorge Cojón. Bueno, ajá, sí, como se lea, sí. K-O-H-O-N. Sin embargo, en el informe 073, que se envía al ingeniero Gilberto Tú Mesías y que está suscrito por usted y por el señor Arboleda y el señor Garro, en los antecedentes, ustedes, los que suscriben el informe, o sea, usted, dice, cabe precisar que los términos de referencia no han sido materia de observación por parte del ingeniero Con. Sin embargo, a consecuencia de las observaciones a las especificaciones técnicas básicas, hemos visto la necesidad de compatibilizar dichos términos con las especificaciones técnicas. ¿Puede explicarnos? Sí, lo que ha mencionado en este caso el señor Con, ¿no? Su preocupación fundamental fue sobre las estaciones. Entonces, por tal motivo, lo que yo he dicho anteriormente, se aplica un factor de ajuste a esas estaciones porque las estaciones se diseñan según la demanda. ¿Ya? Y los términos de referencia en realidad tienen una cierta diferencia con especificaciones técnicas básicas. Especificaciones técnicas básicas indican qué es lo que debe tener cada componente como mínimo. Y términos de referencia son requisitos mínimas también que tienen que estar considerados para expediente de contratación. Esa es la diferencia. Este mismo informe al que le acabo de hacer referencia y en el que está, como le acabo de leer, la intervención del ingeniero Con, es precisamente el que determina el incremento del valor referencial. Y como hemos repetido, está suscrito por el ingeniero Arboleda, por usted y el ingeniero Johnny Garro Fernandini. ¿Nos está diciendo usted que el sustento era que era un expediente antiguo y que había que actualizarlo? ¿Esa fue la razón de este informe? ¿Esa fue la única razón? No es única razón. El expediente fue actualizado en su oportunidad, pero sin embargo no se ha considerado lo que ha proporcionado la consultoría, en este caso, por ejemplo, una vez más, los temas de estaciones, por ejemplo, también de viaductos de últimas tecnologías para poder avanzar en plazo de 18 meses que se ha establecido, y también factores de contingencia. ¿Involuntariamente se obviaron algunas partidas? No, en realidad involuntariamente yo diría que los especialistas, la mayoría de los especialistas que trabajan en la ATE tienen conocimiento, pero no experiencia tan grande como tiene, por ejemplo, consultor de la CAF o como tiene Provías. Por tal motivo se ha solicitado eso. Involuntariamente, sí, por ejemplo, fue omisión de elaboración del expediente técnico, porque nunca hemos tenido expediente técnico. Lo que hemos hecho son especificaciones técnicas básicas y valor referencial. Eso sí, involuntariamente sí fue omitido. Este informe del que hacemos referencia solamente tiene sustentados 20 millones de los 87 millones. ¿Por qué no validaron cada partida
¿por qué no efectuaron una comparación de dichas diferencias? ¿Es razonable una variación del valor referencial de 87 millones, es decir, en más del 25%, en menos de 2 meses y además teniendo en cuenta que son los mismos bienes y servicios? En este caso, el informe está acompañado con presupuesto. Fue alcanzado con el presupuesto. Entonces, cuando se elabora... Sí, pero, perdón, un presupuesto en el que, si bien es cierto, ustedes, no sabemos por qué razón, no han totalizado. Cuando nosotros totalizamos, y lo hemos hecho, solamente están justificados 20.721.217 dólares. Hay una diferencia bastante grande que no está justificada por el informe que usted ha suscrito. Bueno, quiero mencionar que el informe viene con los datos adjuntos. Los datos adjuntos es presupuesto. ¿Cómo se hace presupuesto? Si yo aplico un factor, el presupuesto está en Excel en este caso. Entonces, si yo aplico, por ejemplo, vamos a hablar sobre 21 puntos, que los tengo acá también presente en el informe. No es necesariamente que todos estos 21 puntos tienen que sumarse. No, eso no es así. Una parte de esos puntos estaban incluidos dentro de gastos generales y otros en costos directos. Entonces, esa diferencia se ve en el presupuesto. Más aún, se aplican factores K1, K2 y K3 en este caso, que también en Excel en realidad no genera mucho tiempo para hacerlo, donde sí tiene que ser verificado si efectivamente se tiene que entrar, es lo que hemos verificado. Después eso se aplica en el presupuesto. Entonces, esas partidas omitidas en algunos casos entraron y existe el informe sobre eso, como gastos generales, en rubro de gastos generales y otro en costos directos. Entonces, la sumatoria de eso no digamos, refleja 87 millones, eso está en el presupuesto. Son 20.721.000 dólares los que están justificados, señora Tarasova. Y lo que usted dice no es cierto, porque el informe 073 no contiene anexos que detallen lo que usted está mencionando. En el expediente técnico solo figuran las 2 hojas del informe 073. Y si hablamos de lo que se dice que esa diferencia, que serían 67 millones aproximadamente, si son de gastos generales, como usted está informando en este momento, ¿no corresponden a los mismos bienes y servicios? ¿Realmente había que hacer un incremento si corresponde a gastos generales? ¿67 millones no deberían estar justificados? Ok, voy a responder punto por punto, en este caso con todo respeto. Estamos hablando sobre 21 puntos. Estudio definitivo y proyecto ejecutivo corresponde a 3 millones costo directo, que está dentro del presupuesto. Consultorías y asesores ambientales, seguros, concreto, ingeniería, implantación, electromecánico, ferroviario y jurídico, es costo directo 1 millón. Ensayos externos, laboratorio, concretos, 350.000 soles, está en gastos generales. Lo que yo estoy ahora leyendo es el sustento del presupuesto. No es necesariamente que está reflejado en nuestro informe, pero sí se adjunta el presupuesto. Por tal motivo, el informe se lee en su conjunto. Seguimos. Instalación de plantas industriales, almacenes, frente de trabajo. Gastos generales, 750.000 soles. Perdón, dólares. Señora Tarasova, le interrumpo un segundo. ¿Ese presupuesto dónde se encuentra contenido? Porque en el expediente técnico no hemos encontrado nosotros ese presupuesto al que hace referencia. ¿O el presupuesto es este cuadrito descriptivo que está en el informe 073? Entonces yo les puedo proporcionar eso. Sí, si no, ustedes no lo tienen, por favor, estamos en disposición de proporcionar esa información al detalle. Sí. Correcto, no está en el expediente técnico, así que probablemente se trate de un documento que usted ha tenido de forma complementaria, que desconocemos porque no está en el expediente técnico, pero en todo caso esperamos que nos lo alcance luego de hacérsele el requerimiento.
lo hacemos formalmente en esta sesión. Por Continúe, supuesto que favor. sí, por supuesto que sí. Pero quiero aclarar algo. En este caso, el expediente en sí no hemos tenido, particularmente yo, porque en realidad mi labor fue hasta elaboración de valor referencial, pero quien aprueba expediente técnico fue Provías. Entonces, de ahí eso pasa al archivo y eso ve a administración. Pero, sin embargo, estamos a disposición de proporcionar toda la información. ¿Sí? Sí, por supuesto. Es que esto nos causa extrañeza porque ni el señor Arboleda ni el señor Johnny Garro Fernandini, que han estado ya en esta comisión, ninguno de ellos ha hecho referencia a ese instrumento que aparentemente solo usted tenía y solo usted conocía. A ambos se les ha preguntado, lo mismo que a usted, y ninguno de ellos ha hecho referencia a un presupuesto como usted está señalando ahora. ¿Por qué será? Bueno, ambos han suscrito el informe con usted. Desconozco por qué no lo han hecho, pero en realidad la información está, es muy fácil de demostrarlo y no hay ningún problema que lo hacemos. No tengo ningún problema en este caso para presentar esa información. Todo está demostrado y todo está sustentado. El señor Arboleda ha reconocido ante esta comisión que él solamente suscribió este informe. ¿Puede comentarnos al respecto? ¿Cuál era la participación de los miembros que suscribieron este informe que incrementa el valor referencial? Bueno, es evidente que este valor referencial tiene varios componentes. Entonces, en este caso, cada uno de especialistas ha proporcionado con su sustento, estamos hablando sobre cotizaciones, en este caso, indicaciones del mercado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, de vías férreas, que fue mi materia, por ejemplo, sistema de control de pasajeros. Cada uno de los componentes tiene su costo, así como también en obras civiles. Es evidente que es el trabajo en el equipo, que una persona no puede hacerlo, ¿no? Entonces, han participado los especialistas del ATE y, obviamente, con el apoyo de consultores de Provías Nacional. Pero cada uno ha participado en proporcionando lo que le corresponde y donde sí tiene mayores conocimientos. Entre el señor Garro Fernandini, el señor Arboleda y usted, entonces, podríamos decir que usted era la que conocía técnicamente y por lo tanto podía dar fe de que este incremento de 87 millones estaba justificado, ya que usted tuvo relación con los consultores. O sea, usted al suscribir este incremento técnicamente del equipo era la que conocía y por lo tanto, repito, podía dar validez a este incremento.